Padre, te damos las gracias, te damos el honor y la gloria solamente a ti. Gracias te damos porque podemos estar aquí una vez más, reunidos en tu nombre, con el único propósito de que tú seas glorificado, Padre, de que tú seas exaltado y que sobre todo, Padre, tú te puedas complacer de escuchar a tu pueblo adorándote solamente a ti. Gracias te damos porque por este medio podemos seguir adorándote juntos como iglesia, clamando a una sola voz y recordando, Padre, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Recibe todas esas alabanzas, pues son para ti, Padre, son para glorificar tu nombre. Gracias te damos por todo este tiempo, gracias te doy por cada una de las familias, Padre, porque estamos reunidos en tu nombre, con un solo cuerpo, Padre, como un solo cuerpo. Y en un mismo espíritu, Padre, te aclamamos en este día. Sabemos que tú habitas en este lugar, Padre, que tú estás en medio de este lugar. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria solamente a ti. Te alabamos, glorificamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
esa cruz, tan sublime amor, por mí murió, vida me dio la excelsa cruz. Oh, la excelsa cruz, oh, la excelsa cruz, quiero adorar tu nombre por la eternidad. Queremos, Señor, adorar en esta hora tu nombre, Rey. Porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres, en el cual nosotros encontramos vida eterna y salvación. Solamente en tu nombre, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, el que fue, el que es y el que ha de venir, Señor.
velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, hermanos de Valle de Bendición, amigos que nos acompañan en esta ocasión. Consumado es, fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que se relatan en el Evangelio según Juan. En esta ocasión vamos a meditar en el hecho histórico más fundamental y más central, a la vez que glorioso, en la historia de la redención humana. Me refiero a la crucifixión de nuestro bendito y glorioso Salvador, Señor Jesucristo. Movimientos e ideologías a lo largo del tiempo vienen y van, pero el mensaje de la cruz es atemporal.
el mensaje de la cruz es el tema más pertinente y más urgente que el mundo debe escuchar y que el pueblo de Dios debe exponerse con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos las Escrituras, podemos comprender cómo la cruz es central, porque ocupaba un lugar central en la mente de nuestro Señor Jesucristo, en la Escritura y a lo largo de la historia de la iglesia. Vamos a meditar en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 43, y en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 25 al 30. Y después vamos a tener un breve momento de oración para que el Señor bendiga su palabra y aplique con poder a nuestros corazones esta meditación. Así dice la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Acompáñame a orar, hermano. Bendito Dios, bendito Padre, dice tu palabra: al que nos amó y se entregó por nosotros y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Santo Dios, en esta ocasión estaremos meditando en aquel evento glorioso en el cual tú consumaste la obra de expiación de tu pueblo. En esa cruz
en la cual el Señor Jesús se entregó a sí mismo para cargar con nuestros pecados, para hacerse maldición por nosotros y para abrirnos una fuente de eterna bendición y reconciliación para contigo. Señor, sumérgenos en tu palabra. Señor, convierte nuestros oídos en ojos para que podamos ver con toda claridad aquellas cosas sobre las cuales vamos a hablar. Si quieres traspasar nuestros corazones, traspásalos. Si quieres edificarnos, edifícanos. Pero Señor, no nos dejes en la misma condición en la que estábamos antes. Muéstranos al Señor Jesús. Muéstranos la gloria de la cruz y transforma nuestras vidas de una manera radical, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Habla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén. Hermanos, el conocimiento humano es incapaz por sí mismo de revelar al hombre lo que éste realmente es. Existen disciplinas tales como la filosofía, la ética, la política, la ciencia, etc. Y aunque cada una de estas tiene su lugar, no obstante, ningún beneficio aportan para conocer al hombre como verdaderamente es. Más aún, fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, cualquier conocimiento que intente realizarse acerca del hombre solo conducirá al orgullo intelectual, a la autosuficiencia y a la autoadoración. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios manifiesta un conocimiento sobrio, un conocimiento correcto, un conocimiento apropiado de lo que nosotros, los seres humanos, somos en realidad. Solo Dios puede enseñarle al hombre quién es, pues Él lo hizo. Y de hecho lo hace, hermanos. Y de hecho lo hace, amigos. Cuando nosotros nos sometemos al escrutinio de la palabra de Dios, Dios revela lo que hay en nuestros corazones. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y nosotros la leemos, Dios nos muestra la condición en que se encuentran nuestros corazones. Más concretamente, la cruz de Cristo pone de manifiesto todo lo que somos delante de Dios. Ante la presencia de Cristo, el hombre aparece sin máscaras. Ante la presencia del Santo Hijo de Dios, el hombre aparece tal cual es. De hecho, como vamos a ver enseguida, no existen actitudes imparciales ante la cruz. O se ama a Cristo o se le aborrece. O se vive para Cristo o se vive para sí mismo. O se vive bajo la cruz o se vive alejado de la cruz. Pero también, hermanos, no debemos pasar por alto que la cruz de Cristo no solo revela la verdadera condición del hombre. La cruz de Cristo nos demuestra el carácter de Dios. Nosotros, al considerar la cruz, podemos ver cómo se revela la justicia, la santidad, la indisputable soberanía de Dios, así como su amor sacrificial y servicial. Pero la cruz todavía es mucho más rica. No solo nos demuestra el carácter de Dios, también nos muestra las bendiciones que se desbordan de la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, Dios en Cristo
fue nuestro sustituto y nuestro representante en la cruz. Y por medio de su obra expiatoria en esa cruz, efectuó propiciación, redención, justificación y reconciliación para con el Padre. Probablemente nosotros, cuando consideramos estos términos, los usamos como sinónimos uno de otro. Sin embargo, si nosotros estudiamos cada una de estas imágenes, porque la Biblia y concretamente el Nuevo Testamento nos muestra que la obra expiatoria del Señor Jesús aparece en estas 4 imágenes que acabo de mencionar. La Biblia nos revela que el Señor Jesús en la cruz efectuó propiciación, redención, justificación y reconciliación. Y si se analiza en su contexto, nosotros podemos conocer el significado propio que cada una de estas imágenes tiene. Por ejemplo, la imagen de la propiciación nos conduce al santuario, al lugar donde se realizaban los sacrificios, las ofrendas, y se llevaba a cabo la purificación y la expiación de los pecados. Pasando a la otra imagen, la redención. La imagen de la redención nos lleva al escenario del comercio, de un mercado donde se hacen transacciones comerciales. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, más específicamente aquellas transacciones que se hacían entre compra y venta de esclavos, sobre los cuales se adquiría un derecho de posesión. Pasando a la siguiente imagen que también nos presenta el Nuevo Testamento, encontramos que la cruz revela la justificación. Esta imagen de la justificación nos lleva a un tribunal en el cual se imparte justicia y el culpable es castigado. Y finalmente, la imagen de la reconciliación es un término más personal. ¿Por qué? Porque la reconciliación es una imagen que nos conduce al seno familiar. Al seno familiar donde el perdón y el amor son el sello de las relaciones. En la cruz hay una riqueza interminable, hermanos. En la cruz de Cristo hay una riqueza de sabiduría, de poder, de gracia, de perdón, de misericordia y de la gloria de Dios que no podemos darnos el lujo de ignorar. Por tanto, siendo tan relevante la cruz de Jesús por sus riquezas, por lo que revela de la verdadera condición del hombre, me atrevo a afirmar que desde la perspectiva de Dios, la óptica que solamente debe importarnos, solo existen 2 grandes grupos en la humanidad: los que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Jesús y aquellos que no. Hemos visto hasta aquí cómo la cruz revela la verdadera condición, la verdadera situación, una situación lamentable en la que se encuentra el hombre delante de Dios. Pero también vemos cómo Dios revela su carácter y todas sus riquezas que se obtienen por el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Pero entrando, analicemos cuáles son algunas actitudes comunes que se manifiestan en torno a la cruz. En el relato de las Escrituras que leímos hace un momento en el Evangelio según Lucas, encontramos que al pie de la cruz se revelaban lo que verdaderamente domina los corazones de los hombres: la codicia, la indiferencia, la burla,
las injurias. Dice la palabra de Dios en el versículo 34: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La codicia. Dice el versículo 35: y el pueblo estaba mirando. La indiferencia. Aquellos que el domingo anterior lo habían recibido con palmas y con júbilo y diciendo: sana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora estaban mirando con indiferencia, como que si el Hijo de Dios que estaba colgado en la cruz era un criminal más, con indiferencia. También encontramos la burla en ese mismo versículo, pues dice que aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Las injurias, versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. ¿Qué más cosas se revelan cuando el hombre se acerca a Dios por medio de Cristo? La Biblia no esconde nada. La Biblia muestra cómo es verdaderamente el corazón del ser humano delante de Dios. Marcos 7, versículos 21 al 22 también nos dice que de dentro del corazón de los hombres salen los pleitos, los adulterios, los malos pensamientos, todos esos sentimientos extraños salen y brotan del corazón del ser humano. Así de terribles somos, así de terribles somos. Pero aún más, si nosotros consideramos otros eventos que rodean al tiempo y al día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver también cómo, por ejemplo, Judas entregó por avaricia a su maestro, a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, por 30 monedas de plata, por avaricia. La élite sacerdotal entregó por envidia al Hijo del Hombre a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, por cobardía, entregó al siervo sufriente de Jehová a manos de los soldados romanos para ser crucificado. De hecho, hermanos, si de verdad el hombre fuera esencialmente bueno, como algunos afirman, de hecho no habría ningún otro momento más apropiado en la historia de la humanidad que este, para que se hubiera demostrado que el hombre es esencialmente bueno. ¿Por qué? Ante la indiferencia, ante la injusticia que se estaba llevando a cabo, los sacerdotes pudieron haber dicho: no, ¿sabes qué? Hay un verdadero sentido de justicia en nosotros que nos lleva a decir que ese hombre que está crucificado es verdaderamente inocente, y bájenlo de ahí. Pero no, lo que la Biblia nos demuestra es que las pasiones dominan los corazones de los seres humanos. Somos malos, somos realmente terribles. La cruz revela con toda claridad la maldad que habita en el corazón humano. Sin embargo, hermanos, si todo esto se quedara hasta aquí, sería sumamente frustrante para nosotros. Quiero que notemos algo verdaderamente digno de alabanza y que no encontramos en los hombres, sino en Dios. En medio de todas estas cosas, en medio de todo este escenario, se revela algo glorioso que viene de parte de la cruz.
para ponerlo en lenguaje bíblico, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En medio de toda esta escena de franca rebelión y de deslealtad para con Dios, el Señor le concede fe a los individuos. Vea lo que dice Lucas. Recordamos que el Señor Jesús fue crucificado y a su lado izquierdo y derecho estaban dos malhechores. El relato paralelo de Marcos y de Mateo nos dice que ambos malhechores injuriaban al Señor, pero llegó un momento en que la gracia de Dios tocó el corazón de uno de ellos. Y dice en los versículos 40 al 43, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno del amor eterno con que ha amado a una humanidad caída, le dijo a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este individuo no hizo ninguna obra para ganarse el favor de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Solo reconoció de manera genuina su verdadera condición delante de Dios y creyó en el señorío de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios se deleita en perdonar, porque Dios no quiere la muerte del impío, porque Dios se deleita en hacer misericordia, porque Dios no quiere la perdición del hombre, quiere que el hombre sea salvo. Dios no es indiferente ante un corazón contrito y humillado. Él es el buen pastor que vino a buscar a todas sus ovejas que nos habíamos extraviado. Él es el Hijo del Hombre que vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿qué más nos dice este relato de la crucifixión? Nos dice de una manera magistral que Dios siempre logra sus propósitos. Él es invencible, Él es irresistible. Nos dice el versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Pilato puso sobre la cruz un letrero en los 3 idiomas que predominaban la región: el hebreo, el griego y el latín, de modo que nadie ignorara, que cualquiera que pasara por ahí se diera cuenta quién era el que estaba pendiendo de la cruz. Pilato pretendía mofarse con esto de los sacerdotes, pero en realidad Dios estaba usando a Pilato para su gloria, porque Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere. A Dios no lo detienen nuestras limitaciones. A nosotros nos frustran nuestras limitaciones, pero es el Dios soberano que toma nuestras vidas y hace su voluntad según le place en nosotros. Así es nuestro Dios, hermanos. Pilato se encontraba confeccionando, por así decirlo, el primer folleto evangelístico. Decía: ¿sabe quién es este que está en la cruz?
a todos los que están pasando y que dominan el idioma griego, el hebreo y el latín. Este que está aquí es Jesús, el Rey de los judíos. Este que está aquí es el Rey de aquellos individuos por cuyo pecado vino a morir en esa cruz. ¿Qué otro aspecto glorioso nos revela la cruz? Nos revela también el amor sacrificial y el amor servicial y el amor desprendido que caracteriza el corazón de Dios. Nosotros ante una aflicción solemos ensimismarnos, solemos refugiarnos en nosotros mismos y nos olvidamos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero en la actitud de Jesús vemos cómo en medio de su sacrificio, cómo en medio de estar siendo molido por nuestros pecados, su corazón se enterneció al ver al pie de la cruz a su madre. Dice el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, el amor sacrificial de Jesús debe dominar nuestras vidas. No debe haber lugar que no sea influenciado por el amor sacrificial de Jesús. El amor servicial de Jesús debe caracterizar nuestras vidas. Por ejemplo, en el seno del hogar, el amor entre esposos debe estar caracterizado por el amor de la cruz. Dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor entre esposos debe estar caracterizado por el amor sacrificial de la cruz. De la misma manera, Dios nos manda a que nos perdonemos a semejanza del perdón con el cual nosotros nos beneficiamos de la cruz de Cristo. Pues la palabra de Dios dice que nos perdonemos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La cruz, hermanos, debe influenciar todas las áreas de nuestra vida. La cruz debe caracterizar nuestras vidas. Poco antes de entregar su espíritu, el Señor Jesús, para cumplir la escritura, tuvo sed. Dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La sed que Jesús padeció fue para que nosotros jamás padeciéramos sed. Solo Jesús sacia completamente nuestras almas. Solo la persona de Dios sacia y satisface permanentemente nuestros corazones sedientos. Tal como en los días de Moisés, Cristo, la roca, puede darnos esa agua viva después de que ha sido golpeada una sola vez y para siempre, y se ha convertido en una fuente inagotable de gracia, de bondad, de misericordia y de perdón. Finalmente, el Señor consumó su obra. Dicen los versículos 29 y 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre,
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Hijo consumó la obra que el Padre le encomendó y que Él abrazó voluntaria y gozosamente por amor a su pueblo, por amor a usted y por amor a mí. Se cumplieron al pie de la letra todas las profecías acerca del siervo sufriente de Jehová que encontramos en Isaías 53. Fue consumada la ley ceremonial. No más rituales, no más sacrificios. Los sacrificios que enseguida en ese viernes iban a llevarse a cabo para la conmemoración de la Pascua habían perdido su significado. El Cordero de Dios había efectuado la propiciación y la redención de nuestros pecados. La realidad que prefiguraban los rituales y los sacrificios del antiguo pacto estaban revelándose en su máximo esplendor ahí, como la luz del mediodía, en la cruz donde el Hijo de Dios, el impecable Hijo de Dios, entregó su vida por amor a nosotros. La obra de la redención, la obra de la salvación estaba siendo consumada, estaba completa. Nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Él dijo: yo pongo mi vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y era lo que iba a hacer al tercer día, el domingo. Ahora, solo por su gracia, ahora, solo por la fe en Él, Dios nos concede el perdón de nuestros pecados. Solo cuando nosotros ponemos nuestra fe y depositamos nuestra confianza en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, Dios pone a nuestra cuenta la justicia de su impecable Hijo, solo por la fe en Él. Y de esta manera el hombre logra lo que de otra manera jamás logrará alcanzar: la justificación de su pecado delante del tribunal de Dios. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Amigos, ¿qué debemos hacer con todo esto que acabamos de recibir? ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que venir, tuvo que descender de su trono de gloria? ¿Por qué tuvo que encarnarse y morir en una cruz? Fue porque el hombre cayó radicalmente de la comunión con Dios. Y como fruto de esa caída, el hombre huye de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios, a menos que Dios obre su gracia en el corazón de los hombres. A menos que volteemos nuestra mirada a la cruz y veamos a ese glorioso Cristo crucificado que derramó hasta la última sangre por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que se pierda el hombre. La voluntad de Dios no es que el alma del impío perezca. La voluntad de Dios es que los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, tal y como Dios inspiró al apóstol Pablo
y él lo escribió en la primera carta a Timoteo, versículo 4 del capítulo 2. Pero también, hermanos, la Biblia es franca y nos dice que por causa de que el hombre ama más su pecado y prefiere estar en su pecado y aborrece la luz y no quiere venir a la luz, la mayoría de las personas no alcanzarán la provisión de la salvación que Dios ha hecho por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el Evangelio según Mateo, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta estrecha es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quisiera traer algunas palabras de aplicación a nuestras vidas. Hermanos, hay un himno que se llama Glorioso Intercambio, y eso es lo que justamente sucedió en la cruz del Calvario. Un glorioso intercambio. El Señor Jesús nos imputa a nosotros su perfecta y su impecable justicia, y nuestros pecados son cargados en su cuerpo. Un intercambio de cuentas. Nuestra deuda fue puesta sobre el Señor Jesús y Él la pagó de una manera cabal. Y no solo la pagó, sino que nos enriqueció eternamente. Hermanos, esto es digno de alabanza, esto es digno de adoración, esto es digno de que nuestros corazones estén hinchados de gratitud, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Solo Él puede salvar, y Él se complació en salvarnos. Pero hermanos, si somos honestos, si nos miramos en el espejo de las Escrituras, vamos a ver que todavía nos parecemos mucho a nosotros mismos. Todavía nos parecemos mucho a nosotros mismos. En matrimonios hay desacuerdos, hay pleitos, hay celos, hay problemas, hay orgullo. Entre padres e hijos hay rencores, hay sentimientos extraños. Hermanos, volvámonos a la cruz. Hermanos, arrepintámonos de todo aquello que no se parece en nada al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos también este tiempo para nutrir nuestras almas con la palabra de Dios. Estudiemos nuestras Biblias. La cruz de Cristo es una fuente de tesoros interminables. Escudriñemos la palabra de Dios. Hermanos, quisiera recordar que todas nuestras vidas deben estar profundamente influenciadas por la palabra de Dios, y que recordemos que Dios estuvo dispuesto a ir hasta tales extremos de entregar a su Hijo para que muriera por nosotros de una manera cruel en pago de nuestros pecados. Y que no olvidemos que las bendiciones que hoy disfrutamos se deben a la maldición que Él llevó por nosotros en la cruz. Y amigo que me escuchas y que tal vez no has considerado este mensaje, amigo, ¿qué vas a hacer con este mensaje que acabas de recibir? Si nunca lo habías considerado, te pregunto, ¿qué vas a hacer? Al principio decíamos, solamente existen dos grandes grupos:
los que viven bajo la cruz y los que viven lejos de la cruz. Los que han crucificado su carne en la cruz y aquellos que están crucificando y que ejecutaron esa terrible obra en la cruz hace más de 2000 años. ¿De qué lado estás? Recuerda que no hay términos medios para con Dios. O se está bajo la cruz o se está lejos de ella. Si crees que Dios ha hablado eficazmente a tu corazón, entonces yo te digo, ven a Cristo. Ven a Cristo así como estás. Ven a Cristo y abre tu corazón y confiésale tu pecado. Cree en Jesús como tu único y tu suficiente Salvador, y obtén como ese ladrón el regalo inmerecido, la justificación gratuita solo por su gracia y la vida eterna. Y congrégate, y después de que todo esto pase, congrégate y vive todos los días de tu vida para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Santo Dios, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra, Señor. Yo te ruego que nuestros corazones sean radicalmente transformados, sean severamente influenciados por la palabra de la cruz. Toda tu palabra nos revela cuán central es la cruz para ti, para tu corazón, para la mente del Señor, para la historia de tu pueblo. Señor, no nos dejes así como estamos. Llévanos a vivir vidas que verdaderamente estén caracterizadas por la cruz, Señor. Oh Santo Dios, yo te ruego que tú apliques con poder este mensaje en nuestros corazones. Que nada de lo que se habló aquí sea echado en tierra estéril, Señor. Fructifícalo tú, hazlo prosperar para la gloria tuya y para la gloria de nuestro bendito y Salvador Señor Jesús, que murió por nosotros y que al tercer día resucitó con gloria y que ahora está sentado a tu diestra gobernando todo el universo. A ti sea toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. No nos resta más que decirles que el próximo domingo estemos al pendiente, pues será transmitido de manera regular, como se ha venido haciendo, el servicio de el domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga y los cuide. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús.
aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí eres suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre Amaré esa cruz, Jesús juntos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús